Vorterix.com. Después de un día, una mañana, una media tarde, muy convulsionada en la alcaldía, muy convulsionada, me van a sacar con los dos pies para adelante, se lo digo a mis adversarios y aún a mis compañeros políticos. Le vamos a dar la bienvenida a alguien que por suerte nos saca de ese lugar oscuro, tenebroso que es la política, nuestra secretaria de Cultura, Laura Ewer, con nosotros. Muchísimas gracias. Trato de preservarte lo más que puedo. Mucho tiburón. ¿Mucho? Mucho tiburón. ¿Estás pudriendo? Y huelen, es el frenesí del tiburón. Huelen sangre fresca y van. La sangre fresca se traduce en este caso en dinero. Por suerte nosotros no hablamos de dinero. Excepto que... No, por favor, vos no, por favor. Vos no, Mariel. Bueno, la Brewer está con nosotros para siempre abrirnos un poco la cabeza. Creo que es necesario. Lo que me gusta a mí de Charlatown, y cuando, voy a ser sincero, Lu me dijo, mira, está la posibilidad, Mariel también hacía cosas en La Loye, ¿no? En Generación Perdida, me dice, para que pueda hacer cosas acá, al toque. Le dije, sí, obvio, porque uno creo que tiene que crear espacios donde alguien se lleve algo, ¿sí? Que se puedan llevar algo, aunque lo tengan de fondo. En algún momento después quizás van a ver una película, alguien les va a recomendar algo, van a ir a la casa de alguien y van a ver un cuadro, una fotografía, y ahí van a decir, esto creo que lo vi en algún lugar. Bueno, lo habrán visto acá, ¿sí? Lo que tiene que ver con cultura de la mano de Mariel. Y creo que es importante darle algo a la gente que te ve o que te escucha. A mí me gusta el boludeo, de hecho hicimos una primera hora casi sin nada, con alegría, simpatía, un paso de comedia, pero me gusta que se lleven algo. Está bueno también tener ese balance y por eso está nuestra secretaria de Cultura hoy abriendo más la cabeza sobre personajes que desconozco. Excelente. Desconozco por completo, eso quiere decir que tengo más preguntas. Excelente. Qué mal. También. No, me hiciste una presentación que ahora me pusiste un poco de presión, No, Dani. por favor, presión tienen ellos, no vos. Bueno, tenemos una linda historia de vida hoy, principalmente. La verdad es que siempre pienso mucho como, bueno, qué cosas nos gustan en este espacio, qué dan ganas de saber. Y sé que las vidas interesantes y los artistas interesantes es algo que a nosotros y a nuestros oyentes les gusta un montón. Mucho, sí. Así que elegí un poco por ahí y llegué dando vueltas a Niki de Sanfal. Desconozco, Niki por de suerte. Sanfal. Sí, es una artista, mujer muy reconocida en el ámbito artístico y de hecho en Europa seguramente muchos hayan visto sus obras, tal vez sin saber que eran sus obras, porque tiene muchísimo emplazado en el espacio público, pero tiene una vida súper interesante, es una mujer súper rica, y algo que me parecía interesante para traerla es que hay una diferencia entre lo que vemos de su obra y una segunda lectura que hay dentro de todo su trabajo, que está muy alineada a la relación de la violencia, la libertad y el feminismo. No quiero estereotipar ni tampoco tener un preconcepto positivo, pero ¿francesa, la señora? Ella nació en Francia, su infancia vivió en Estados Unidos, ella nació en 1930, un añito después del crack de la bolsa, la crisis económica. Sus padres eran banqueros, así que muy rápidamente se van a trasladar a Nueva York a tratar de rearmar su patrimonio, y ella crece los primeros años y a los 18 años vuelve a Francia. Así que... Y desarrolla ahí. Desarrolla principalmente su obra en Francia. Ella, tuvo una infancia bastante compleja porque su madre no era una maternidad no deseada, entonces tenía una relación muy tensa con su madre. Su padre tenía un poco de mejor relación, pero cuando ella tiene 11 años su padre abusa de ella, con lo cual se cae a pedazos toda esa figura masculina que tiene, y obviamente esto va a pasar a ser un tema importante, el patriarcado en sí. Estamos hablando no del patriarcado como lo entendemos hoy, que es una conversación social que todos tenemos, sino estamos hablando del año 60 aproximadamente, donde había discusiones que recién estaban iniciando muy lentamente y que veíamos de forma aislada, y donde cada acción con respecto a igualdad de género, feminismo, eran acciones aisladas realmente. Bueno, ella se va a los 18 años con su novio de la adolescencia, se van para Francia, y en un momento ella se encuentra viviendo de nuevo en Francia, llevando una vida como muy burguesa y criando niños, y su marido le es infiel con una vecina, y ahí le agarra una super crisis psíquica, donde ella empieza a acumular objetos punzantes y cortantes, y los usa de una forma un poco, no lastimándose ni lastimando a nadie, pero de una forma muy amenazante. Entonces la internan durante algunos años, y ahí es donde ella se va a reencontrar con el arte, con la posibilidad de
llevar sus emociones y toda esa violencia contenida y ese deseo de libertad que ella tenía a formas artísticas. La estamos viendo ahora, ¿no? Que estaba disparando a lo que era una pared con pinturas. ¿Siempre así trabajando con muchos colores? Siempre trabajando con muchos colores. Podemos empezar por estos primeros disparos. Es una parte fundamental de su obra, si bien no es lo más conocido. Después vamos a hablar un poquito de esas figuras femeninas que son las más conocidas, pero podemos arrancar hablando un poco de sus disparos. Lo quiero. Es increíble su obra. ¿Muy caro? Seguramente. Me olvidé, yo sé que te gustan los precios de las obras y no te lo averigüé. Estas obras son aproximadamente del año 60. Ella es una artista autodidacta en términos académicos, no es que fue a la Universidad de Arte, pero tenía mucho contacto con artistas. Con su primer esposo solían vincularse con otros artistas, y después más adelante en su segundo matrimonio ella se va a casar con Jan Tanguy, un artista sueco, donde también el contacto con el ámbito artístico de la década del 50, del 60, del 70 va a ser súper fuerte. Ellos van a además trabajar en conjunto. Pero bueno, en la década del 60 ella empieza a trabajar con esta idea de los disparos. ¿Dispara pintura, Mariel? No, ella dispara balas. Balas. A la pintura. A la pintura. Creaba una especie de estructura que tenía como con yeso, globos de pintura cubiertos en yeso que ella disparaba. Y entendiendo lo performático de esta obra, estamos en la década del 60, hemos hablado alguna vez de cómo se empieza a romper la idea del objeto artístico en la década del 60, y entonces aparece la performance, aparece en Argentina tenemos lo que es el informalismo, las obras sin forma, y estamos un poco en ese contexto internacional de búsqueda de límites, de empujar los límites del objeto artístico. Bueno, no quiero comparar, pero lo trajiste vos acá. Marta Minujín prendiendo fuego. Imposible no hablar un montón de Marta Minujín. Cuando prendió fuego sus obras era la década del 60 también, en Francia, así que hay una relación. Y el contexto es ese, ¿no? Tiene que ver con investigar los límites del objeto, de la parte objetual de la obra. Ella empieza con los disparos y hay un sentido político muy fuerte en la obra de Niki de Saint Phalle, que de nuevo no es lo que suele indagarse con su trabajo, porque ahora vamos a ir a ver otras obras que son mucho más, entre comillas, felices, pero empieza a trabajar con la idea de violencia. Ella tiene una violencia contenida por el contexto en el que vive, por una historia personal. Entonces empieza a poner todas esas emociones, su paso por una institución psiquiátrica, ¿no? Es como mucha padre intensidad. Abusador, novio infiel y sumale un mundo totalmente machista. Totalmente. Y ni hablar del mundo de las artes en la década del 60 también, ¿no? Entonces este gesto de dispararle a las piezas, de, por un lado, destruir algo y al mismo tiempo componer esa violencia, ¿no? Es como esta idea de destruir para construir. Entonces empieza como a caminar, andar en estas obras contenidas de violencia, cuestionando la Guerra Fría, la guerra en Argelia, ¿no? Como la tenencia de armas legales en Estados Unidos. Todos son temas sociales que a ella le importan muchísimo. Hay una conexión muy grande de su trabajo con el contexto histórico y social todo el tiempo. Es una mujer absolutamente rebelde y plasma eso en su trabajo, siempre una gran búsqueda de libertad, lo cual me parece impresionante. Y de nuevo es como la parte menos conocida de su trabajo, estos disparos, que además ella era muy consciente de quién era ella. De jovencita trabajó como modelo, fue tapa de la revista Vogue, de la revista Life, como tuvo una época, primero quiso ser actriz, empezó a trabajar como modelo, una belleza muy clásica. Sí. Y clásica de los, en este caso, por ahí 50, 60, ¿no? Exacto. Creo que veíamos una foto live hace un ratito. Sí, muy Twiggy, tal Totalmente. cual. Y ella entendió el poder de la imagen de ella disparando un arma. Y generaba, de entre el 62 y el 63, generó como 12 distintas performances donde invitaba a otros artistas. No solamente ella disparaba a sus objetos, sino que también invitaba a otros a dispararle a sus objetos. Un poco, ¿no? Ubicando la violencia en un contexto artístico, lo cual a veces nos cuesta pensar, ¿no? Como el arte permite todo. Bueno, no todo, yo creo que no, pero en determinados contextos convertir un hecho en performático donde nadie salía lastimado. Claro, claramente. Mientras no le dispare un portero de edificio y lo haga con la pintura, está todo bien. Estamos bien, no por ahí problema. Vamos bien. Pero bueno, como te decía, esto no es lo más conocido y vamos a ir a ver un poquito de lo que sí conoce casi todo el mundo, porque son obras que hemos visto en el espacio público y se trata de sus nanas. Sus nanas son estas figuras femeninas súper curvilíneas, pintadas de colores, que ella empieza a hacer también en la década del 60 aproximadamente, a partir del dibujo que un amigo de ella, artista del pop, hace una silueta de su esposa que está embarazada, y ella toma esa silueta y la empieza a completar con colores
y empieza a indagar esta forma. Y acá es donde aparece este componente ligado a un protofeminismo. Alguna vez hablamos también de este protofeminismo de otras artistas mujeres del arte, del movimiento pop, pero que fueron como muy poco reconocidas o que llegaron muy atrás, ¿no?, en la historia. ¿Con qué está hecho eso, Mariel? Ella trabaja mucho con resina poliéster, lo cual en los últimos años de su vida va a ser un problema porque deteriora muchísimo su salud, así que fue medio un problema, pero va a ser estas mujeres, estas figuras femeninas, como te decía, súper voluptuosas, buscando explicitar la sexualidad de estos cuerpos. Podemos relacionarlas con unas Venus paleolíticas que existían, unas piecitas de la prehistoria. Algún día deberíamos hablar de arte prehistórico también, ¿no? Me encantaría. Unas figuras que buscaban, no me sale la palabra, pero eran para la prosperidad, ¿no? Como estas figuras con grandes caderas y grandes mamas. Abundantes, ¿no? Sí, siempre es del lado de la abundancia. Pero algo muy interesante que plantea Niki Sanfal con su trabajo, ella quiere ir en contra del lugar que tenía la mujer en la sociedad en ese momento. ¿Cuál era el lugar que tenía la mujer en la sociedad en la década del 60? Y en su casa, ninguno. Trabajando, claro. En su casa, trabajando, discreta, cocinando fina, en su casa, atendiendo cerradas, a su marido, criando a sus hijos. Exactamente. Ella dice, no, hay que ocupar el espacio, como la mujer tiene que ocupar la calle, ocupar el espacio público, y ocuparlo desde la rebelión, y en un sentido feliz, digamos, porque ese es como el aspecto más decorativo que se le suele dar a su trabajo, justamente por trabajar con tantos colores, con una imagen un tanto de la psicodelia, ¿no? Estas formas, las flores, estas tramas que ella trabajaba. Podemos pensar un montón de artistas que trabajaban con este tipo de imagen, ¿no? Pensemos solamente en lo visual. Pero lo que ella propone es esta idea de ocupar el espacio. Entonces genera una especie de no religión, pero de mujeres fuertes y poderosas, la madre, la hija, la esposa, la bruja, la diosa, ¿no? Como todos estos roles femeninos súper fuertes. Y de presencias fuertes. De presencias fuertes y empezar a ocupar espacios públicos. Ella le interesaba mucho la idea de ocupar el espacio público en un lugar que la mujer no ocupaba en la sociedad. Entonces, hacia eso va, como toda su historia la llevó a crear esta obra. Y ese tipo de obras, lo que estábamos viendo recién con Resina, Mariel, ya viene de una parte posterior a lo que veíamos de los disparos. Es posterior a los disparos. Y aparte no se quedó con una sola cosa. No, increíble. Ella, además de hacer estas esculturas, hacía pintura, hacía dibujo, hacía grabados, hacía vestuarios para teatro, participó en películas, era performer, por supuesto, era escenógrafa. Un poquito más adelante ahora te voy a contar de algunas arquitecturas que hizo, súper abarcativa en las disciplinas que tomaba, y también algunos temas que empezó a tratar desde estas figuras, desde estas nanas, tienen que ver, por ejemplo, con el racismo. En 1973 hizo la primera nana negra, y eso fue súper contundente para el ámbito artístico. Fuerte. Una artista francesa, franco-estadounidense, que empezó a darle lugar al multiculturalismo en sus obras en la década del 70. Negra y mujer. Negra y mujer. Diosa es negra. Claro, todo en contra. Todo en contra, sí. Y empezar a poner estos temas arriba de la mesa, fue súper contundente el gesto de que hiciera una nana negra, ¿no? Como que siempre eran blancas, que el ser blanco de titanio, digamos, ¿no? Color blanco, no me refiero a tonos de piel, nadie es blanco, es un poco neutro, pero desneutralizó ese blanco que ella venía trabajando. De nuevo, contundencia en los símbolos que ella elegía para trabajar. Avanzamos un poco más, nos podemos encontrar con una nana muy particular, que es del año 66, que es una nana gigante que hizo de 20 y pico de metros. Estas que veíamos hace un ratito, wow, ahora me vas a explicar lo que estamos viendo, pero las que veíamos son parte del espacio público, supongo yo, en París o en Estados Unidos, pero sí, están ahí, en la calle, uno ahí camina y pasa. París, frente al Grand Palais, creo que también hay una instalación de ella frente al Palais de Tokio, son centros culturales súper importantes. Y en otros espacios públicos también. Ahí en Italia hay un parque, ahora te lo voy a mostrar, pero vamos a volver un poquito a esta nana gigante que ella hizo en el año 66 se me fue el país donde la hizo, lo hizo en un museo. Durante 3 meses creó esta estructura femenina inmensa a la que se ingresaba por la zona genital, no queda claro, pero es la zona genital definitivamente, por donde las personas ingresaban. Se ingresaba, había un espacio interno y dentro de un espacio cultural donde, por ejemplo, había una proyección de una película de Greta Garbo, había una exhibición de pinturas famosas pero falsas, había un bar donde se servía leche, había un planetario, había toda una serie de instancias donde la gente ingresaba y podía
ver cosas que estaban pasando. Si contamos, si alguien nos está viendo ahora y nos está escuchando, imagínense una mujer que esté acostada por parir, Exacto. es decir, con una panza prominente, como si estuviera con el bebé adentro, las piernas abiertas, y en el espacio de la vagina, digamos, está ingresando la gente. Para que tengan una idea del tamaño de la mujer que hizo, la gente entra y le quedan 50 centímetros de la cabeza hasta, digamos, la parte de arriba de ese hueco de la vagina, y todo pintado de colores, rosas, verdes, naranjas, azules, los bordes en negro, y la gente ingresa como si ingresáramos como seres humanos por una vagina de una mujer acostada de un tamaño demencial, ¿sí? Para que tengan idea que entra una persona y sobra lugar. Bueno, y que adentro del lugar había un planetario, una proyección un bar, de una película, un bar, un montón de cosas pasando. Me parece interesante, vos antes mencionaste a Marta Minujín, en el año 65, un año antes de la creación de esta obra. Marta Minujín, acá en el Ditela, hacía La Menezunda, que si bien no estaba contenida en una mujer, tenía este mismo idea de recorrido performático, donde también sucede el hecho artístico cuando una persona ingresa y va recorriendo estos distintos espacios. Hay un paralelismo muy cercano entre esta obra y La Menezunda de Marta Minujín, y prácticamente en los mismos años. Se dice que en 3 meses que estuvo abierta esta exhibición con esta gran nana, Jon, pasaron más de 100.000 personas. Me parece un montón, pero sí dicen las fuentes que 100.000 personas ingresaron a esta nana y tuvieron esa experiencia. Ahí la está haciendo. Sí, tenemos un registro. Qué bueno que exista un registro de esto, ¿no? Les tiro el dato si les está gustando un poco la vida y la obra de Niki de Sanfal. En YouTube hay una cantidad de material, de registro, de entrevistas, de registros de exhibiciones, de ella haciendo esta inmensa escultura, espacio performático, instalación. Hay muchísimo, muchísimo material. Así que si tienen ganas de investigar un poco más, les invito. Es increíble todo lo que hay. Es un privilegio, ¿no? Algo que muchas veces de otros artistas no tenemos. Sí, no hay. Artistas mucho más recientes de ella hay mucho trabajo para investigar. Lo curioso es que hay un inmenso registro, una obra súper poderosa, y obviamente, ya les voy adelantando, no están todos los libros de historia del arte, el trabajo de Niki de Sanfal, justamente por un cierto prejuicio que tuvo mucho tiempo respecto de su salud mental y psíquica, prejuicio Qué loco vacío, eso, ¿no? como tantos, ¿no? Como también lo tuvo Yayoi Kusama, muchas artistas mujeres cayeron bajo este fantasma de, bueno, no, pasa que era medio intensa, era medio loca, era medio esto, y una obra increíble, ¿a quién le importa, no? De todas maneras, he pensado, Mariel, en cada cosa que traes, ¿no? Pero viendo esto, la veíamos a Niki por lo menos recién en el graph, que decía que pensó esa mujer como una especie de templo, ¿no? Como una catedral, la gran puta del mundo, decía, the big whore. Pero lo más loco y lo más lindo para mí del arte es que uno no tiene que saber nada de arte. No, totalmente. Eso, y a veces uno se confunde, ¿viste? Si hay que saber para ir a una muestra, una exhibición. Y creo que yo siempre, por lo menos, pienso así. Te conecta a vos con un lugar súper primal, primitivo e infantil, si querés, de algo que te gusta. No importa qué es, cómo está hecho, con qué material, cuánto tardó. Te gusta, digo, Totalmente. te conmueve, te distrae, Bueno, te entretiene, sirve para contemplar. No hay que saber de arte. No, algo muy lindo que escuché o que leí de ella, que decía, como en general la gente cuando se encuentre con mis piezas no va a saber que son obras de arte, no importa. Claro. No hace falta. Por eso me parece interesante cuando estamos hablando de arte, estamos en este tipo de espacios, recordar que hay múltiples lecturas para este tipo de trabajos. Un detalle súper impactante de esta pieza en particular es que cuando terminó la exhibición la destruyó, la hizo destruir. Solamente se conserva en el museo la cabeza, pero ella quiso destruirla también con un sentido de esta idea de una mujer utilizada y desechada, ¿no? Como el mensaje siempre ahí como poderoso, y de nuevo en esta polaridad entre libertad, violencia, rebelión, felicidad, ¿no? Porque nos da una sensación hermosa esa mujer pintada, y lo que sucedía dentro estaba buenísimo, y al final la rompemos toda y la desechamos. Qué loco, fuertísimo, ¿no? fuertísimo. Pero el trabajo. como concepto es muy fuerte también. Por supuesto. Todo es conceptual. Todo es conceptual. Todo es conceptual. Totalmente. Podemos avanzar un poquito más. Vamos a ver algunos de los dibujos de Niki de Sanfal, porque a través de sus dibujos trató algunos temas muy, muy interesantes también en la década del 80, por ejemplo. Hizo una publicación sobre el VIH, sobre la pandemia del VIH-Sida, principalmente en Estados Unidos y en Europa, pero sabemos que en todo el mundo, y trató temas sobre el amor, sobre la libertad, sobre
la liberación sexual, sobre el VIH, sobre qué contagiaba y qué no, hacía algunos afiches sobre las cosas que no contagian de una persona infectada con VIH. También en estas pinturas aparece de nuevo esta idea del multiculturalismo, siempre buscando tener un gran respeto por las culturas americanas en Estados Unidos, las culturas mexicanas, también hacía una gran investigación, digamos, entre comillas, etnográficas, ciertas como, estamos viendo ahora un afiche, una imagen, donde incentiva el uso de preservativo. Estas obras son de la década del 80, ¿no? Como ojalá estuviera la calle repleta de estas imágenes incentivando el cuidado de las personas, ¿no? Sí, que decía, puede no ser tu taza de té, pero te va a salvar la vida, ¿no? Con la imagen de un preservativo. Totalmente. Va, la imagen, el dibujo, esto quiero también. Esto lo queremos, Sí, ¿no? todo quiero. Remeras. Quiero todo lo que estoy viendo quiero. Ahí me parece que hay un par de marcas que podrían tomar esto y hacer cosas bastante interesantes, muy ¿no? interesante. No, es increíble. De nuevo, mujeres hablando de temas que las mujeres no hablaban en determinados momentos. Siempre como con un pie adelante. Sus dibujos me parecen fascinantes. Avancemos un poco más y vamos a ver una de las obras más inmensas que hizo. Le llevó 20 años realizarla, y es el Jardín del Tarot, un jardín en la Toscana italiana, en un montón de hectáreas, donde construyó 22 piezas, 22 esculturas inmensas. Uy, qué locor. Inspirada en el Parc Güell de Gaudí en Barcelona. Ella vio esa obra como 30 años antes de concretar este sueño, y dijo como, yo quiero ser la primer mujer que haga una obra monumental para hacer recorrido donde la gente llegue a disfrutar y llegue a pasear y a tener un momento fantástico. Este jardín estamos viendo las de imágenes, tarot es el video. Impresionante. Es el famoso espacio para grandes y chicos, ¿eh? Absolutamente. Porque a un nenito, una nenita, le vuela la cabeza, digo, la disposición de los colores, de las obras. Es como una república de los niños, pero deforme. Psicodélica. Es psicodélica, total, y para un adulto también. Los espacios interiores todos recubiertos Wow. de espejos. Me muero por ir ahí. Vamos a sumar el viaje al Prado para que yo pueda ver el Jardín de las Delicias, y ya que estoy ahí me pueden mandar en una misión política. Claro, saco la guita de los pasajes del doctor y se los pongo a Mariel. Todo ganancia. Pero por supuesto. Todo ganancia. ¿Esto está en Italia? Eso está en Italia, exacto. Sí, Qué alucinante. Son 22 esculturas. Yo no puedo creer, hizo a los 22 arcanos del tarot. Usa muchísimo el color azul, el color cobalto, es como uno de sus grandes colores que usa para trabajar. Y de nuevo la idea, esta que te contaba antes de, no importa si no sabes que es una obra de arte, ¿no? Como claro, no pasa si te hace nada. bien. Si te hace bien, está bien. Hay una conversión, ¿no? de toda esta violencia inicial de su trabajo hacia esto. Esta obra la empezó en 1978 y la terminó en 1998. O sea, estuvo 20 años para finalizarla, y ella falleció en el 2002. Así que llegó a verla en vida, lo cual me parece fascinante, que haya visto a los niños y a los adultos fabuloso, paseando por este fantástico lugar. La verdad que no tenía idea de Niki de Sanfall. ¿Está bien? Creo que sí, Niki de Sanfall. De Sanfall, con Phalllle, igual lo tienen ahí en el graph, y si no, a través de @labreuer le pueden preguntar a ella. Hermoso, mirá lo que es eso. Fantástico. Psicodelia pura, ¿eh? Psicodelia pura, sí. Bueno, ella está como en este contexto de los 60 donde se juntan todos. Por un lado, la destrucción de la obra, la psicodelia, el arte pop tiene que ver, el expresionismo abstracto. Ella es como que va tomando distintos movimientos y hoy obviamente termina generando una imagen inclasificable, ¿no? Con un poder y una intensidad fascinante. Qué mujer, por favor. ¿Hay algo para ver? Digo, una peli, un libro, una ficha, una cosita. Hay un montón, pero una de las recomendaciones que tengo para ustedes es un documental sobre ella y su esposo Jean Tanguy, que se llama Los Bonnie and Clyde del arte. Qué interesante. Es un documental de unos 55 minutos, está en YouTube, aparece muy fácilmente, está bueno verlos creando su obra juntos. Tenía muchas ganas de hablar de ella, pero también pueden entrar a reconocer un poco de la obra de su esposo, un inmenso artista que también acompañó, y ellos hicieron muchísima obra en conjunto, estos espacios habitados por arte. Creo que hay algo muy vanguardista en esto de justamente unir arte y vida, ¿no? Tantas veces hablamos de qué se tratan las vanguardias, justamente de eso, y ella diciendo, no importa que no te des cuenta que es una obra, como decía Marta Minujín, revuélquese y viva. Qué mujer, ¿eh? Por favor, Tremendo. Aplausos para la Breuer. Qué increíble clase de historia del arte que nos ha traído hoy con Niki de Sanfall, con obras que yo desconocía. De hecho, a ella, Niki, la desconocía, sus obras también, pero me gustaron todas.
Todas me gustaron, ¿eh? Y ahí tienen ya para buscar el docu, si quieren, en YouTube, lo dijo recién, para que se puedan pegar un revolcón sobre este arte que, insisto, lo que decía, no hay que saber. Si te hace bien, listo, ya está. No es ni de élite, ni de alta sociedad, ni de lugares académicos. Si te hace bien esto, te hace bien Basquiat, o te hace bien, qué sé yo, pintor del Renacimiento, no importa, o el arte digital. Sí. Digo, creo que es eso, que pasa por ahí. Gracias, Mariel, por favor. Siempre se llevan algo, la verdad, nunca se pueden quejar. Bueno, la pueden seguir y le pueden hacer, si quieren, alguna consulta a través de @labreuer, que estamos viendo ahí su cuenta de Instagram, y nosotros agradecidos de que estés acá. Muchísimas gracias a ustedes. Por favor, un placer, como todos los viernes, nuestra secretaria de Cultura en Charla.